Entonces, las alteraciones de la coagulación. Entonces, las congénitas, pues la A que es por déficit de factor 8, la B por del 9 y la C por factor del 11. ¿Sí? Estas son ligadas al sexo, predominantemente son sintomáticas en hombres y asintomáticas en mujeres. La enfermedad de von Willebrand casi siempre tiene la deficiencia de alguno de estos factores diferentes a los anteriores. Y las adquiridas pues, por los anticoagulantes vitamina K dependientes, que va a alterar todos estos factores, la insuficiencia hepática porque pues, no se va a producir los vitamina K dependientes, la C y D porque es una patopatía de consumo y que va a ser secundaria casi siempre a otra patología, ¿sí? Que se va a presentar, ahorita vamos a hablar un poco de eso, y los medicamentos, los anticoagulantes de otro tipo. Entonces, la hemofilia A y la B, eso es un predominio de la A, una en cada 5.000, ligado a cromosoma X, el 33% aparecen desencadenantes familiares y sugieren una mutación espontánea. La B, que también se conoce como la enfermedad de Christmas, es ligada al cromosoma también 10 y es 5 veces más frecuente que la A. O sea, la B es más frecuente que la A pesar que son... Entonces, ¿cómo sabemos que tiene alguna alteración? Con la cuantificación. Dependiendo del déficit del factor, se va a manifestar el sangrado hemorrágico tardío. Como sabemos, o sea, entonces, comenzamos, estos pacientes, el problema es que tengan el déficit y vaya a ser intervenido o tengan un trauma, porque toca suplirlo para que pueda parar el trastorno hemorrágico. El rasgo clínico de la hemofilia es la hemorragia intraarticular y produce hemartrosis que va a generar alteraciones estructurales y funcionales de la articulación, va a producir alteraciones de deformidades fijas o de flexión y problemas agudos de síndrome compartimental. El tratamiento es reemplazo por factor recombinante, o sea, o el 8 o el 9, concentrado de plasma por si no se tiene eso, o crioprecipitados. La enfermedad de von Willebrand es una coagulopatía más frecuente porque pues, tiene más factores. La alteración del sangrado es un sangrado mucoso, o sea, el PT y el tiempo de sangría que ya no se utiliza tanto están prolongados y la cuantificación del factor 8 y el de von Willebrand, el coeficiente Risto está disminuido y hay una alteración de la adhesividad y de la gravedad plaquetaria. Entonces, las características, entonces, déficit por hemofila B, pues dependiendo del factor, la herencia es ligado al cromosoma 10, este no tiene ligado, el sangrado es más tardío y profundo, este es más superficial, las plaquetas están normales, la agregación de la agregación plaquetaria, o sea, la parte cualitativa de la plaqueta está alterada. Si el tipo de sangría pues, está aumentado, pero eso produce falsos positivos, ya no se utiliza. Ahora se utilizan pruebas moleculares. El tiempo de trombina, el PT está normal en ambos porque no tendría ninguna alteración, porque no es dependiente de la vía extrínseca. Y el PTT está prolongado y en este puede estar normal. Entonces, hablando de la hemofilia adquirida, es un trastorno hemorrágico grave y raro, gracias a Dios. Se da más que todo secundario. Se ve en la prueba de mezclas cuando se genera anticuerpos calientes, quiere decir que en ese plasma que se está de la muestra del paciente que se adhieren los factores de la coagulación, esa prueba de mezclas debido a que no se corrige, pero cuando la calienta a baño de María a una temperatura mayor de 37 grados, se activan la IgG y ahí sí se expresa el inhibidor contra, casi siempre de mayor frecuencia, contra el factor 8. La incidencia es de 1.5 pacientes por cada millón de habitantes año, casi siempre van en relación a la enfermedad como el cáncer, la enfermedad autoinmune y el embarazo en el tercer trimestre. La distribución más que todo en los ancianos, embarazadas y afecta a hombres y a mujeres sin ninguna alteración. Y es un trastorno autoinmune que se presenta espontáneamente con un patrón hemorrágico distinto a una hemofilia congénita, pero con frecuencia más grave y fatal. Y el tratamiento también es diferente. Entonces, para la hemorragia, no es dar factor 8, porque pues antes si hay inhibidor contra el factor 8, dar factor 8 no, toca es dar manejo con factor 7 activado o con el FEIBA y erradicar el inhibidor, o sea, quitar la hemoglobulina por medio de corticosteroides y ciclofosfamida. ¿Qué otros trastornos pueden dar parte de la alteración de los tiempos de coagulación? La púrpura vascular, que hay un recuento de plaquetas normales, pero la alteración está en el primer compartimiento, que es la parte vascular,
y una de las manifestaciones es la alteración congénita con la telangiectasia hemorrágica hereditaria o el síndrome de Odler-Weber-Rendu, que es una alteración, una angiodisplasia que se puede presentar en cualquier mucosa de cualquier parte del cuerpo. Y la actiria, que es una vasculitis, que la púrpura de Van der Schoen, que es una púrpura palpable y dolorosa que más que todo afecta a menores de edad, niños y adolescentes, afecta a vasos pequeños y la piel en la articulaciones y riñones, por eso el dolor articular que presenta, y es causado por una paraproteinemia mediada por inmunoglobulina A. La otra alteración es la alteración por las plaquetas. Entonces, esta es la alteración cuantitativa, también alteración cualitativa. Entonces, alteración cuantitativa, el valor normal de las plaquetas es de 150 a 450 mil plaquetas. Hay una trombocitopenia leve o borderline que es entre 100 y 150 mil. Ya abajo de 100 mil se pueden presentar alteraciones patológicas. ¿Qué complicaciones? Entonces, el sangrado, alteración de la hemostasia primaria, como vimos, formación de agregados plaquetarios. El sangrado mucocutáneo, sangrado espontáneo, da más frecuentemente con plaquetas debajo de 30.000, o ya es un factor de alarma tener debajo de 50.000. Y el sangrado severo, con compromiso del sistema nervioso central, donde tenemos que colocar la suplencia de esas plaquetas cuando tenemos debajo de 20.000 con fiebre o debajo de 10.000 sin presencia de ningún otro síntoma. También tener en cuenta que puede haber una pseudotrombocitopenia, que es un fenómeno ex vivo que ocurre en ese porcentaje de la población. Se agrupan las plaquetas por presencia del quelante de calcio, que es el ETA que está del tubo, y favorece la agregabilidad y la presencia de macroplaquetas. La condición se da porque como hay contadores automáticos no identifican el grupo, si es una plaqueta, dos plaquetas o un grupo completo, y pues la forma correcta de correlacionarlos es aplicarle anticoagulante alternativo al tubo del hemograma que se le solicite o pedirle una recuento de plaquetas con un tubo citratado. Entonces el enfoque. Entonces el enfoque de la trombocitopenia como tal es la presencia. Mirar el examen, corregirlos, descartar la pseudotrombocitopenia, ¿sí? Entonces mirar si con el tubo citratado si hay aglutinación. Si es una verdadera trombocitopenia, mirar si hay unas plaquetas integrantes y mirar si no sea un trastorno heredado de la plaqueta. Si la trombocitopenia se acompaña de esquistocitos, mirar que no sea la presencia de un síndrome hemolítico urémico, una PTT o una coagulación intravascular diseminada, y se pedirían los otros exámenes para corroborarlos. Si hay una trombocitopenia asociada a una presencia de blastos, dacrocitos, mirar que no sea un desorden directamente de la médula ósea. Si hay microesferocitos, aglutinación de los glóbulos rojos, mirar que no sea una anemia hemolítica o un síndrome de Evans. Si hay linfocitos atípicos, neutrofilia, granulaciones tóxicas, considera que no sea por medio de sepsis. Y si es una trombocitopenia aislada, mirar que no sea por una PTI, una VIH, una hepatitis C, un helicobacter pylori presente, una coagulación intravascular diseminada y investigar otra causa. Entonces, también están las trombocitopatías por alteración cualitativa, o sea, ya es alteración de la adhesibilidad y agregabilidad plaquetaria. Entonces, tenemos dos grandes, que es la tromboastenia de Glasman, que es una autosómica recesiva, con el recuento de plaquetas que están normales, o sea, las plaquetas en número están normales, pero es la funcionalidad, entonces ahí se mide por el tiempo de sangría, ¿no? Y el déficit es a nivel genético por alteración de la glicoproteína 2B3A, que es cuando da la magnificación y amplificación en la segunda fase de la hemostasia. El síndrome de Werner-Solier también son autosómicas recesivas, son macroplaquetas, como vimos en la parte inicial. Entonces, son plaquetas grandes que no tienen la adhesibilidad adecuada y por eso es por un déficit de la glicoproteína 1B9. Estos son los desórdenes genéticos. Entonces, ¿en quién sospechar esto? Más que todo en pacientes jóvenes que tengan una presencia de una PTI. Entonces, trombostenia de Glasman. Entonces, ya tenemos, antes no se contaba con el estudio genético, entonces no podían ver cuáles son las alteraciones, pero si dan cuenta, casi siempre se acompañan con una trombocitopenia leve o moderada, ¿sí? Y sospechamos la presencia de una PTI, pero de esas PTIs con estas características toca mirar que no tengan alteraciones en síndrome de plaqueta gris o alteraciones genéticas cualitativas de las plaquetas.
Ya entrando en la última parte, entonces entramos en la coagulación intravascular diseminada. Entonces el síndrome de trombo es un trombo hemorrágico, dado por la activación de los factores de la coagulación de forma progresiva secundarios a varios estímulos. Entonces una alteración obstétrica o quirúrgica, patologías clínicas, neoplasias, y lo que se ve es un consumo de las plaquetas y posteriormente consumo de la coagulación. Entonces, como se ven acá, entonces hay un estímulo, entonces hay unas células mononucleares, estas llegan a la parte de las células endoteliales, ¿no? Generan la liberación de citoquinas proinflamatorias, de factor tisular, alteración de los factores de la coagulación, inhibición de la fibrinolisis por bloqueo del PAI-1. ¿Esto qué hace? Una sobreexpresión del daño endotelial por depósito de fibrina, o sea, hace la primera parte de la hemostasia, y eso genera una trombosis microvascular, o sea, está presente el coágulo, entonces estamos en el segundo o tercer compartimiento, y este coágulo favorece la mala irrigación y el fallo orgánico de ciertos, dependiendo del sitio donde esté afecto. Posterior a eso hay una disgregabilidad en la parte de la retracción del coágulo, entonces hay una sobreexpresión, un factor de una retroalimentación positiva, hay un consumo de plaquetas y de factores de coagulación, y después de la presencia de la trombosis viene la hemorragia. Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas de la coagulación intravascular diseminada? Entonces, la presencia de hemorragias cutáneas generalizadas, hemorragias tras incisión de vías con una punción vascular, una púrpura fulminante, una crocianosis periférica, gangrena y extremidades. ¿Cómo sospechamos y cómo son las alteraciones del laboratorio? Entonces hay una trombocitopenia, entonces porque pues sabemos que está formando coágulos, una elevación del dímero D porque pues hay fibrinolisis tratando de compensar y enviando factores de coagulación tratando de romper todos esos coágulos, entonces el cuerpo hay una sobreexpresión de eso. Que hay una prolongación de los tiempos, tanto el PT como el PTT, porque todas las dos vías, la vía común está tratando de sobreexpresar. Hay esquistocitos en sangre periférica, sí, hasta en el 50%, pero no es como tal. Y la disminución del fibrinógeno, pues, como tal, trata de que haya la fibrina para hacer la retracción del coágulo. Entonces tenemos unos puntajes de CDI, entonces dependiendo del puntaje, pues vamos a ver que si hay un incremento de 5 puntos, hay una gran posibilidad que sea una CDI. El tratamiento. Entonces, el tratamiento pues es dar plaquetas, ¿no? Cuando tengamos sangrados con plaquetas menores de 50.000, entonces trombocitopenia, dar plasma porque pues están agotando los factores de la coagulación a estas dosis de 15 a 30 miligramos por kilo porque pues toca todos los factores de la coagulación, darles crioprecipitados por la parte cuando el fibrinógeno sea menor, el manejo de la inhibición de la trombina que está contraindicada si hay hemorragia, pero ahorita nos damos cuenta por los índices de SIC que estamos viendo por las infecciones del coronavirus, como tal, se está presentando una CD temprana o una tormenta de citoquinas donde el tratamiento inicial es a esos pacientes colocarles tromboprofilaxis o tratamiento porque está generando la manifestación trombótica y no hemorrágica de una CD. Si todo esto anterior de los compartimientos, los tiempos de coagulación, las plaquetas, el trastorno genético, el paciente sigue sangrando y todo le sale normal, ¿qué toca tener en cuenta? Entonces, si es un sangrado reciente, entonces nuevamente hacer un screening del factor de von Willebrand, recordar que hay alteraciones genéticas de las plaquetas cualitativas, descartar que no tenga un síndrome de Cushing o una enfermedad renal que esté favoreciendo ese sangrado inmediato. Y si es un sangrado tardío, mirar que el paciente, cuantificación del factor 13, ¿sí? Como tal, que produce sangrado, ¿sí? Pero con tiempos de coagulación normales, la deficiencia de alfa-2 antiplasmina, la deficiencia del PAI-1, pues ya sabemos que es importante, y el trastorno plaquetario del Quebec. Entonces, espero que les haya quedado claro en parte este tema un poco denso, un poco abordaje tanto del punto de la anemia hasta la parte de la hemorragia. Siempre tengan presente que para ser un buen médico toca es individualizar el paciente y cada paciente con su enfermedad y no tratar que esto sea una receta para todos los pacientes en general. Entonces, gracias